noches, qué gusto saludarle en un búnker político más. Le agradecemos como siempre el favor de su atención y le agradecemos que nos acompañe como todos los miércoles en vivo. Bueno, ya sabe, el programa nuevecito de los miércoles. Usted los puede ver y lo puede escuchar en las distintas plataformas. Ya sabe, estamos en la televisión y en la radio, en las plataformas digitales. Y este es el búnker, la charla, la tertulia, pero también siempre con quienes transforman, quienes viven la política, quienes viven en los aspectos y en el ámbito de la sociedad michoacana y por supuesto actores que influyen en el ámbito nacional. Les saludamos con todo el gusto del mundo y primero a las damas para después darle paso a nuestro invitado de esta noche. Saludos a toda la gente hermosa de Tierra Caliente, donde nos vemos y nos escuchamos a través de las distintas de la radio y la televisión, que está presente aquí también. Lupita Santa Cruz, ¿cómo estás? Con el gusto de coincidir hoy en el búnker, Laura, y pues ahorita ya que nos presentas a nuestro invitado de la noche. Aquí está. Mi querido Héctor Tapia, ¿cómo estás? Muy bien, no soy el invitado de la noche, pero ahorita lo presentamos. Con todo el gusto de compartir este espacio como siempre, ya con una tradición que supera los 2 años y que hoy tenemos una conversación, me parece sumamente interesante porque para entender lo que está por suceder a nivel nacional, pero también en Michoacán tenemos también que escuchar las diferentes voces que van a incidir, sobre todo desde un lugar tan importante como lo es el Congreso del Estado, y una de esas voces es el invitado de esta noche. Así es, así es. Señor Chucho Marcha. Señora Marín, buenas noches. Qué gusto verlo, señor. Ya tenía tiempo que no nos veíamos, Sí, ya tenemos 8 días. Usted me abandona, me tira... No vino Pepe Toño, pero no aspiro a ser el suplente, ¿eh? O sea, me abandona usted, señor Marcha. Hermano, no aspiro a la suplencia, A la suplencia, no, porque además, bueno, él está abandonado, con nosotros. Imagínese. Y mío más, por supuesto. Pues cada quien. Cada quien, dice. Ahí está con nosotros el diputado Reyes Galindo. Además de que le quiero decir una cosa, también de Tierra Caliente, de la Tierra Caliente para el mundo, diputado del Partido del Trabajo, un hombre joven que además logra en esta elección del 2024 volver al Congreso del Estado de Michoacán. Y además con un tema o con varios temas sumamente interesantes. El Partido del Trabajo se coloca ya como una de las fuerzas más importantes a nivel estatal, pero también a nivel nacional, lo que los pone en una palestra muy interesante en la toma de decisiones y hace que, por supuesto, sean un balance muy interesante. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte aquí. Diputado en funciones todavía y diputado que está electo también en este que será pues la apertura. Ya estamos a un mes exactamente, sí, ¿no? De que vuelvas a tomar este espacio, ¿no? Se renueve la legislatura. ¿Cómo estás, diputado? Bien, Laurita, muy contento de que me hayan invitado a este espacio. Me da mucho gusto saludarte, Chucho, mi paisana de la Tierra Caliente, Lupita, mi querido Héctor, a todo su auditorio. Chucho también es tu paisano, es de Apatzingán. Bueno, pues entonces se va toda la franja de la Tierra Caliente hasta la costa michoacana. Entonces, pues me siento como en casa. La verdad es que contento de estar con ustedes, de poder una vez más venir aquí y platicar de los temas que efectivamente acontecen en Michoacán, la parte que nos tocará trabajar y bueno, pasar un rato bien, sobre todo garantizando esta parte de que la gente esté informada. Así es. Y yo quisiera empezar con algo de lo que estábamos hablando antes de empezar, que tiene que ver con la conformación, diputado, la conformación que tendrá esta nueva legislatura. Y que bueno, al final del día también ustedes son una parte muy importante, fueron en alianza con el Partido Morena, fueron en alianza con el Partido Verde, que toman por supuesto una fuerza muy importante. Pero aquí quiero preguntarte a ti, porque además tú tienes esta posibilidad muy, muy seria de coordinar la fracción. Eso es lo que también en estos pasillos se escucha en los pasillos del Congreso. Yo te quiero preguntar, ¿pueden ustedes hacer una diferencia o será solamente una auditoría de parte? Lo que venga desde el Ejecutivo pasa planchadito sin que haya nada porque viene del Ejecutivo y como vamos juntos, pues no hay nada que alegar, no hay que cambiarle ni una coma. La primera parte que dices, a ver, efectivamente, en términos de las diputaciones locales, hubo un convenio con estos partidos aliados, Morena, el Partido Verde Ecologista de México y nuestro instituto político, el PT. Fueron 5 distritos locales siglados
para el Partido del Trabajo en esta coalición. De estos 5 logramos ganar 3 de ellos. Ganamos Ciudad Hidalgo, ganamos Tarímbaro y ganamos el de tu servidor, el Distrito 22 de Mújica. Dada la votación, que dicho sea de paso, si revisamos los números finales últimos que hizo públicos el Instituto Electoral luego del cómputo distrital en el estado, el PT fue la segunda fuerza con mayor votación en términos de las diputaciones locales. Solo debajo de Morena y superando a nuestro aliado el Verde Ecologista. Lo digo para efectos muy claros que queden. Contabilidad. Bueno, por lo que pueda acontecer. Somos la segunda fuerza en términos de votación en esta parte. Ajá. Y eso nos permitió tener acceso en las diputaciones de representación proporcional, estos denominados plurinominales, a 2 espacios. Okay. El del compañero y amigo Hugo Rangel y de la compañera de Susupuato, la otra tierra caliente, Diana. Y bueno, además del compañero de Tacámbaro, que ha tenido una trayectoria al interior del Partido del Trabajo, los números electorales lo demuestran, que estaría integrado a esta bancada. Por eso es que hay un crecimiento de la actual legislatura 75, que somos 5 los integrantes de la bancada, a la 76 estaremos con 6 integrantes. Okay. Y aunque pareciera que uno no es en términos primeros muy grande la diferencia, la verdad es que luego al interior, en la conformación del Congreso, por supuesto que cuenta y cuenta muchísimo, ¿no? Y les iremos platicando sobre los números, ¿no? Pregúntale a Eder López, ¿no? Que con uno les hubiera bastado. Con uno les hubiera Es el registro de un partido. Correcto, sí, así es. Para poder estar. Entonces, esta parte, por supuesto. Y lo segundo, Laura, pues decir finalmente que el Partido del Trabajo, que tiene poco más de 30 años de vida, ha sido un partido aliado del proyecto que iniciara Andrés Manuel López Obrador. Por eso no es menor decir que el PT es el partido más obradorista, y lo digo con todo el respeto y cariño a nuestros aliados que tuvieron una creación posterior al PT, es decir, el PT incluso, recuerden que la ley electoral, tanto a nivel nacional como en lo local, establece que para la conformación de un nuevo partido se requieren ciertos establecimientos, pero entre ellos asambleas distritales, en el caso de un partido nacional, en los 300 distritos federales electorales. Y el PT, de manera generosa, solidaria, contribuyó, ayudó, muy claro, a el Movimiento de Regeneración Nacional para que pudiera lograr estos requisitos y conformarse como un instituto político. Entonces, más de 30 años acompañando la izquierda mexicana con Andrés Manuel, con sus causas, y por eso hemos dicho que nos debemos de sostener así. ¿Y esto qué implica? Pues que nuestra alianza sea con lo fundamental y con lo originario, con lo que la gente dice. Por eso hemos reconocido que somos aliados, sí, por supuesto, del gobernador de Michoacán, del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, y que le hemos acompañado en todo lo que hemos creído que es a favor y en beneficio del pueblo, y lo vamos a seguir haciendo en esta legislatura. Pero insisto, nuestra primera alianza y más importante es con la gente. Si hubiera en el camino de los siguientes años temas que desde nuestra perspectiva, desde nuestro análisis, su opinión, no va conforme a los principios y valores de la Cuarta Transformación, no va a favor o en beneficio de la gente, estaremos siendo críticos y estaremos marcando en ese sentido y en ese asunto concreto, de ser el caso, pues nuestra distancia con la propuesta que hiciera. ¿Ustedes se aplicarían entonces, diputado, el tema de no traicionar a la gente? Ese sería el postulado número 1. Por supuesto, ha sido un principio de muchos que tenemos en el movimiento y la gente está muy pendiente de ello. Sería el primer gran reto que debemos cumplir. Sin embargo, diputado, por otro lado, ustedes, y te toca repetir en la siguiente legislatura, estarán acompañando en los últimos 3 años de gobierno Alfredo Ramírez Bedoya. Regularmente, desde afuera se observa, en los últimos 3 años, para una administración de cualquier partido y de cualquier, se convierten en los más complicados porque hay una disputa interna primero por la definición en la sucesión, pero también hay una disputa política desde afuera, aunado con un tema de que se friccionan muchos temas con la
con algunos sectores sociales y evidentemente esto genera ciertas crisis. Les va a tocar enfrentar la segunda parte y la más complicada de lo que será esta administración estatal. ¿Cuál va a ser la postura entonces en función de esto del Partido del Trabajo? Bueno, sin ninguna duda, quienes han sido legisladores en varias ocasiones o en distintos momentos, platican esta parte. No es lo mismo una legislatura de arranque o inicio de un gobierno estatal a una legislatura de cierre o conclusión de un mismo gobierno estatal. Las circunstancias y hay condiciones muy particulares distintas. Digamos que la correlación de fuerzas tiene temas muy específicos y viviremos ahora esta segunda parte, la de el rumbo a la conclusión. Nosotros lo platicábamos luego en otros momentos, incluso con algunos de ustedes, pues advertimos que el movimiento es muy grande, es decir, el movimiento abraza a 3 partidos políticos, pero a la gente sobre todo. Y uno de estos integrantes del movimiento es Morena. Nosotros advertimos que ahí, donde pudiera haber algunos acontecimientos futuros inmediatos, es donde va a haber algunos temas que seguramente tendrán que enfrentar los compañeros de Morena. Nosotros, en cambio, en el Partido del Trabajo mantenemos la ruta, seguimos trabajando en unidad, solidificándonos, y lo que creemos, Héctor, más bien puede ser es que resultado de estos temas que empieza uno a ver entre algunas expresiones o grupos adentro de Morena, pues va a obligar a algunos actores políticos a que tomen redefiniciones. Y el Partido del Trabajo, creo, para quienes se asumen de izquierda, pues es una gran opción. Ahora, todo partido, incluyendo el PT, por supuesto que aspira a crecer y a fortalecerse. Un partido, su vida orgánica depende de sus afiliados, de sus votos, de su militancia, porque estamos en un sistema de masas, eso hay que tenerlo muy claro, y los partidos funcionan a partir de ello. Pero también es cierto que el crecimiento no tiene que ser bruto, lo digo en términos de este concepto de bruto o neto, sino tiene que ser un crecimiento que sea también cualitativo, para que mantengamos la esencia. Sin debilitar evidentemente al movimiento, se convierten en una alternativa dentro del mismo. No es nuestra idea o nuestra opción intentar flanquear a alguno de nuestros aliados, de ninguna manera. Solo nos asumimos como la posibilidad de una izquierda real en México, en Michoacán, para quien tome otra decisión u otra determinación. Voy a la pausa, regreso enseguida. Estamos hablando, sobre esta que es la conformación y la fuerza del Partido del Trabajo, y hoy tenemos a uno de sus importantes representantes en el Congreso, ahí exactamente, en el Poder Legislativo. Estamos hablando con el diputado Reyes Galindo. Volvemos después de la pausa. Aquí estamos de regreso, señor Chucho Marcha, adelante. Gracias, diputado. Dentro de todo este quehacer legislativo y lo que viene, esta segunda etapa, la recta final de la administración de Alfredo Ramírez Bedoya, pues será también el arranque de la administración federal de Claudia Sheinbaum, un paquete de reformas constitucionales que también, pues es con la que prácticamente se va a arrancar el Congreso Federal, tendrán que homologarse en el Congreso de Michoacán. ¿Cómo vislumbras todo este tema? Sobre todo la más polémica hoy día, la del Poder Judicial. Bueno, un paquete de 18 reformas que el Congreso de la Unión recibió. En días anteriores tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados con nuestro dirigente, el diputado Reginaldo Sandoval, que por cierto coordinará la tercera bancada con mayor peso. Nunca en su historia, 51 diputados tendrá la bancada del PT, será la tercera fuerza política. Y nos ponía en contexto de lo que va a acontecer los siguientes días y semanas. Septiembre va a ser un mes bastante intenso, no solo por las fiestas patrias y allá en nuestras regiones los jaripeos y los bailes y tantas actividades, sino porque en términos legislativos
serán llevadas al Pleno, incluso me dicen que el 2 de septiembre, es decir, al día siguiente de la apertura del año legislativo, les urge. 17 de las 18 reformas. Solo la reforma electoral no será abordada. El resto, entre ellas la reforma al Poder Judicial, serán llevadas al Pleno en una conformación pues, que tiene todo el panorama para que sean aprobadas sin ningún inconveniente por esta mayoría calificada que ha sido ratificada, al menos en la Cámara de Diputados. Tendrá que resolverse el tema del Senado, que sigue delineándose en estos días justamente, y una vez, suponiendo que fueran aprobadas estas reformas constitucionales, pues tendrán que venir a los congresos locales. Así lo marca el procedimiento constitucional. Así es, para que emitamos nuestro voto a favor o en contra de la minuta. Habiendo reunido los 17, que es la mitad más uno de los congresos locales, regresar ahora sí para que sea reforma constitucional plena. Michoacán tiene que estar a la vanguardia del debate nacional que se está dando. Yo creo que incluso, y esto lo marcarán los tiempos que sucedan en México, en la las cámaras del Congreso de la Unión, pues podríamos incluso sesionar en esta legislatura todavía, porque distan 14, 15 días entre el 2 a que concluya el ejercicio de la 75. Insisto, los tiempos o el ritmo nos lo irán marcando, y si no, bueno, será en la siguiente conformación, que también el panorama pinta bien, con 27 diputados aliados entre el PT, Morena y el Verde Ecologista. Diputado, ¿qué le dicen ustedes a la gente que no votó por ustedes? Porque también hay gente que no votó por ustedes. O sea, si hacemos un gran conteo, bueno, de la lista nominal, bueno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene casi 36 millones de votos. Pero también hubo gente que no votó por la propuesta del Partido del Trabajo, ni la propuesta de Morena, ni del Partido Verde, que fueron en alianza. Pero llegando... Hay que hablar con todas las fuerzas, hay que hablar, o sea, no hay victorias eternas ni derrotas para siempre. Definitivamente, Laurita, a ver, además, la primer parte creo que va al origen, que es la participación ciudadana. Sigue siendo el gran reto. Hay momentos en la democracia mexicana que quien gana es el abstencionismo. Por eso digo que el gran reto y primero es la participación ciudadana, este derecho, pero que al mismo tiempo es una obligación legal y constitucional de los mexicanos para salir, emitir el derecho, dicen algunos teóricos abogados, el derecho fuente, el más importante, porque de este surgen todos los demás derechos, que es decidir quiénes serán nuestros representantes populares. Sin embargo, también debo decir, es un momento importante, hubo una votación histórica, arrasadora, contundente, no hubo duda del triunfo de nuestro movimiento, pero el movimiento justo debe ser muy claro y consciente de esta parte. Llegando a constituirse en un gobierno, tiene que asumir la función pública, y ser público quiere decir que parejito para todos, ¿no? Y si efectivamente hay una cantidad de casi los 36 millones de los... ¿Qué? 130 millones de mexicanos, vamos por ahí, no traigo actualizado el dato de censo del INEGI, pero bueno, quiere decir que hay que gobernar para los otros 90 y tantos millones con la misma calidad y con la misma entrega que se tiene que hacer para quienes militan. Luego, cuando uno empieza a hacer sus pininos en política, luego caemos en este error o en esta práctica, desde mi punto de vista errónea, de gestionar, de buscar, de atender primero a los que te dieron la confianza, y es bueno nunca descuidar la casa, pero también en qué momento seduces al que no te dio el voto, en qué momento conquistas la confianza de quienes todavía no creen en ti, todavía no votan por ti, y entonces tienes que atenderlos igual o más para que puedas entonces, no en un tema únicamente de acaparamiento, pero sí de identidad con tu proyecto. Creo que eso es fundamental, y coincido contigo, Claudia, tendrá que aprovechar lo que significa que una mujer que con una votación arrasadora llega a gobernar México, y debe hacerlo en la misma altura de las expectativas. Sí, en la misma altura de miras. Así es. Diputado, ¿serás coordinador del grupo parlamentario en la próxima legislatura? Bueno, antier lo platicábamos con la dirigencia de nuestro partido en Michoacán.
yo les decía que claro que aspiro, bueno, ¿qué diputado en su propio partido no aspira a coordinar los esfuerzos grupales? Pero nos lo dijeron ayer, la normativa interna, los estatutos del Partido del Trabajo, dicen que la Comisión Coordinadora Estatal, que se integra por varios compañeros que tienen muchos años en el partido, toman esta definición, dialogando con los diputados, escuchándoles, pero además ahora añaden el elemento de que participará la dirigencia nacional, en este ánimo de que podamos ir logrando agendas comunes entre los diputados federales, los senadores y los legisladores en las entidades federativas. Se nos dijo entonces, tendremos una reunión plenaria el 27 y 28 de este mismo mes de agosto en la Ciudad de México, diputados locales de todo el país electos, iremos allá y se irán definiendo las coordinaciones por cada estado conforme vayan los tiempos de arranque, porque luego no arrancamos todos al mismo tiempo. No todos son iguales. Me decían que hace unos días o semanas ya algunos estados en sus congresos arrancaron, la verdad es que no tenía este dato, y entonces ya definieron sus coordinaciones. Ya será por allá del 27-28. Pero si aspiras, que la vas a por buscar. supuesto que será un gran honor volver a representar en la coordinación a mis compañeras y compañeros petistas. Entiendo la agenda federal. Obviamente ustedes como congresos locales tienen que participar, sin embargo, en lo local, tú ya eres aunque eres muy joven como diputado, tienes mucha experiencia. En esta segunda legislatura, ¿cómo te gustaría trascender? ¿Qué crees que hace falta trabajar de manera legislativa para Michoacán? No sé si ya definieron alguna agenda legislativa local o están en eso. Justo, y perdón que refiera otra vez a esta reunión que tuvimos con quienes integraremos la bancada y la dirigencia, pero es que de ahí desprenden algunos temas. Fíjate que la ley del Congreso de Michoacán obliga a la creación de una agenda legislativa de los 3 años. Okay. Muy general, ¿cómo le llaman? ¿No? Sí, un esbozo, solamente un temario y así, ¿no? En esos términos. Pero la dirigencia nos ha propuesto y nos ha pedido que logremos todavía hacer un esfuerzo mayor para que tengamos una agenda legislativa por periodo, el primero y el segundo ordinario, por año legislativo, el primero, el segundo y el tercero, y una agenda global durante los 3 años. Y que incluyamos, pues, primero los temas de agenda nacional, que serán seguramente, de los que hablaba Chucho, este paquete de reformas constitucionales a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Segundo, lo que la gente nos dice en campaña, Lupita. Fíjate que luego yo les digo que no es tan complicado el quehacer parlamentario cuando lo haces con cercanía a tu gente. Claro. Vas a un recorrido, a una comunidad, a una colonia, te piden platicar contigo, les escuchas y te hacen planteamientos, algunos de ellos que tienen que ver con alguna norma que está resultando obsoleta, que no es práctica, que no es conveniente en términos reales y que sin salirse de la constitucionalidad pueda ser modificada o reformada. Por eso lo he dicho, que luego los mejores asesores son la propia gente, el mismo pueblo, y de verdad lo digo con toda naturalidad, sobre todo para quienes íbamos a territorio. Hay quienes no les gusta mucho, les da frío salir a territorio o no sé qué pasa, ¿no? Y entonces tendremos que ir en esa agenda, pero sí hay temas importantes que debemos retomar, Lupita. Pongo algunos ejemplos de manera general. No es posible que en una legislatura donde tuvimos por primera vez 25 curules ocupadas de los 40 que son, es decir, más de la mitad por compañeras mujeres, por compañeras diputadas, no hayamos transitado en temas para el libre desarrollo de su sexualidad. No hemos debatido a fondo la despenalización del aborto. Yo no hablo ni siquiera que en qué sentido vamos a votar, si lograremos la mayoría finalmente o nos volverán a imponer el conservadurismo con su votación. Será lo que resulte en esa sesión, pero no hemos llegado a una sesión donde se debata de a de veras y en fondo. Por cierto, un tema que por sentencia, por orden judicial del máximo tribunal de este país, debiera estar ya plasmado en nuestras leyes. Primero, la despenalización, y segundo, el esquema de salud. Cuando una mujer, yo lo he dicho, algunos me han señalado por ser promotor del aborto. No, lo digo con toda claridad, por supuesto que no. A mí, si me llaman pro aborto, yo se los cambio por pro vida.
Lo que quiero es que si una mujer, luego de reflexionar, de platicar, de meterse a su interior, decide Libremente, ¿no? que lo haga en libertad, pero que además lo haga con condiciones sanitarias. Claro. Es lo único que yo creo que debe de hacerse. Y no se hizo. Entonces, ojalá llegan perfiles importantes. El PT tendrá también 2 compañeras. En Morena veo algunas mujeres que han tenido un trabajo a favor de la agenda feminista. Yo espero que podamos transitar en este tema. Hay pendientes a favor de la protección de quienes ejercen el periodismo y los medios de comunicación. Se quedaron en la congeladora de la Comisión de Justicia un montón en este sentido. Hoy, ¿qué les digo a ustedes? Michoacán es un lugar peligroso, así calificado para ejercer esta actividad de acceso a la información que hacen ustedes todos los días. Está pendiente complementar esta aprobación de la ley de búsqueda por la ley de desplazamiento forzado. Se politizó mucho, se echó mucha grilla. Yo comprendo el estilo de algunos compañeros, compañeras, diputadas de hacer cabildeo, a lo mejor. Pero lo que sí creo, y le concedo en esa razón a la compañera Margarita, es que debió haberse aprobado ya la ley de desplazamiento. No podemos tener solo la ley de búsqueda si no tenemos complementado esta parte. En el PT, Brenda Fraga ha sido una promotora de este tema. Debemos de dar seguimiento a un sistema integral de personas cuidadoras también en este sentido. En materia de la diversidad sexual, oigan, nos ganó la Federación a sancionar desde la legislación penal estos centros clandestinos de mala muerte, centros de conversión sexual que te quieren curar no sé qué. Sí. Y yo presenté una iniciativa al principio de la legislatura, después otros 2 compañeros lo hicieron y no se resolvió nunca. Primero lo hizo, por cierto, la Cámara Federal. Justamente, y antes de hacer la pregunta, creo que vamos a ir Vamos a corte. a la pausa y regresamos. Pero va en ese sentido la pregunta que te quiero hacer. No sé si adelantarla o mejor me espero a que regresemos. Espera, y ahorita estamos de regreso. Vamos a la pausa y regresamos enseguidita, no se nos vaya. Aquí estamos de regreso. Señor Tapia, adelante. Lo prometido es deuda y reservé la pregunta justamente porque has abordado un tema que me parece muy característico y propio de esta legislatura que está por cerrar. Me gustaría una evaluación tuya muy honesta, lo más que puedas, respecto a la actual legislatura que está ya pues, a menos de un mes, 3 semanas ya de bajar completamente las cortinas, aunque pareciera que ya lo hicieron. Porque sí, que me parece que dejan muchas deudas a los michoacanos y a las michoacanas, no solamente por el tema de la conformación mayoritaria por mujeres, que hubo muchos temas que se quedaron ahí en el tintero. En general, me parece que esta legislatura que va saliendo deja mucho que desear, hay muchas deudas, insisto, pero la siguiente legislatura, ¿cuál es el principal compromiso que debería de tener? Porque uno de los temas sobre los cuales no han avanzado tiene que ver, por ejemplo, con la austeridad, que siempre el Congreso resulta más señalado porque pues no es transparente, se gasta mucho, es el 3er Congreso más obeso del país, pero ahora que son mayoría 4T y mayoría calificada, no una mayoría simple, mayoría calificada, ¿cuáles deberían de ser los temas que tendrían que estar en la agenda para la siguiente legislatura? Bueno, a ver, sin duda, lo que decíamos en el bloque anterior con Lupita, trasladar de manera prioritaria los pendientes que hay. Hablé de algunos a favor de los derechos de las mujeres. Yo presenté varias iniciativas contra el acoso en las calles. Luego, en algunos medios me traían de carreta porque decían que ya prohibía los piropos. No, hombre, yo creo que hay mucha, pero no es lo mismo un piropo que un acoso de manera distinta en la calle. En la calle, en la Les combi, escandalizó mucho a mis compañeras esta práctica que tiene un término en inglés, soy muy malo luego para el inglés, no me acuerdo, pero de, por ejemplo, retirar el preservativo en el acto sexual sin consentimiento de la otra persona. Temas como estos, lejos de que les pudiera dar hacia adelante, no hombre, escandalizó mucho. Se empezaron a persinar. Sí, ¿no? y ese es el gran problema, que no entendemos que dejamos la parte individual o personal del legislador para trasladarnos a la representación popular que nos han concedido, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, primero yo te diría trasladar temas que ya hemos mencionado anteriormente hacia la actual legislatura
Y a ver, el tema de la austeridad a mí me parece fundamental. Yo te quiero decir que en la actual legislatura el PT presentó a la Junta de Coordinación Política un documento donde proponíamos algunas medidas que pudieran servir para poder ir reduciendo gastos. Entendemos que esto podría ser progresivo. Por ejemplo, quitar cualquier apoyo a las comisiones para que no sesionen en restaurantes o cafés. Hay salones, el propio Congreso de Michoacán, en la Casona, y no es más que ponernos de acuerdo en la agenda. Si yo quería a las 10, pero ya está ocupado el salón, pues puedo sesionar a las 11 o 12. Y entonces evito un despilfarro de recursos. Algunos temas de carácter personal, de apoyo a los legisladores, que pudieran eliminarse para que pudieran, insisto, ir reduciendo lo gravoso del recurso efectivamente. Les decía detrás de cámaras que, aunque no es el ejercicio, y lo pongo con estas palabras, más adecuado, son 1.300 millones aproximadamente el presupuesto de 2024 para el Congreso. No es correcto, no es tan matemática simple dividirlo entre 40, porque no es como que esa división se haga y se asigne a cada legislador, pero lo que sí es cierto es que sigue siendo costoso aún con esa cifra, ¿no? Y yo le decía el segunda parte, y la productividad, porque todavía si fueran esos números, pero los resultados, las leyes, los decretos fueran a la par, bueno, pues podría justificarse. No sucede esto, y lo hago de verdad en un sentido autocrítico responsable. A lo mejor me estoy dando un balazo en la pata, pero es necesario que lo digamos para que corrijamos en la siguiente legislatura. Nosotros propondremos que puedan, una de dos, o reducirse parte de las prerrogativas o subvenciones que reciben los legisladores, que recibiremos, o segundo, que pueda crearse, generar algún decreto o acuerdo interno para que se cree algún fondo para que podamos destinarlo a alguna causa social de Michoacán. Por ejemplo, contigo mismo, Laurita, platicábamos en alguna entrevista que generosamente me hiciste aquí mismo sobre niños con quemaduras. No hay atención para este sector de la población. Tienen que correr a la Ciudad de México y todos sabemos lo que implica en términos de gasto económico, emocional, llegar a una ciudad enorme donde no conoces, bueno, no sabes ni moverte en el transporte público para poder llegar al hospital y además después llevar a tu paciente a citas médicas. ¿Qué les parecería que podamos proponer que una parte de manera mensual pueda de tomarse en automático a cada legislador, se cree un fondo que permite establecer algún tipo de acción social? La verdad es que si me preguntas si alguna será una beca, buscaríamos el formato, pero que signifique esta solidaridad que debe de trascender el legislador, ya no quedarse solo en la parte esencialmente parlamentaria, que ojo, porque luego también me señalan que un diputado no es para que ande en las colonias ni dando despensas. Me queda clarísimo, soy abogado. Por supuesto que reconozco que la primera obligación es la parlamentaria, la legislativa, la de crear leyes, y lo tengo claro y además lo hago, no soy tan poco productivo y lo pueden revisar, pero creo que hoy los problemas de la ciudadanía nos obligan a que demos el salto, el paso, a salir a la calle. No está solamente en el Congreso. Acompañar al alcalde, a la alcaldesa del pueblo, del municipio que nos corresponde, para poder ver cómo ayudamos en el tema alimentario, en el tema de vivienda, en el tema de comunicación, y ayudarle. Y eso es la gestión que sí está permitido a un legislador. Tenemos que entrarle con eso. Oye, diputado, y dentro de esta segunda fuerza que hoy es el PT, ¿qué les permitirá ello en el Congreso? Digo, soy bien bonito ser la segunda fuerza, pero ¿esto qué te va a permitir? Y dos, con la experiencia legislativa que ya traes y toda esta agenda que a priori, a reserva de lo que se puede ir definiendo en las próximas semanas, el PT habrá de proponer, ¿qué comisiones te gustaría presidir? Bueno, nos va a permitir ser la segunda fuerza, presidir un año la mesa directiva del Congreso. Estamos valorando con qué propuesta llegar a esta organización que tendremos previo al arranque de los trabajos de la siguiente legislatura, si el primero, el segundo o el tercer año legislativo, porque esta es, digamos, la regla, que las tres fuerzas primeras o con mayor número de integrantes presiden cada una un año la mesa directiva. Por supuesto que podremos proponer algún espacio al interior del Congreso. Hay secretarías parecidas
quizá no en número, pero en funciones, como el Ejecutivo tiene sus dependencias, el Legislativo tiene su Secretaría de Administración y Finanzas, su Secretaría de Servicios Parlamentarios, que ve toda la parte técnica, operativa del desarrollo de las actividades parlamentarias, la Contraloría Interna y algunas coordinaciones de comunicación social, de biblioteca, de transparencia, de gestión. Y bueno, el ser la segunda fuerza nos permitirá impulsar, llegar a alguien, hacer llegar a alguien, pues que ayude a poner orden y disciplina al Congreso de Michoacán. Nos va a permitir proponer comisiones, por supuesto, tener mano en algunas comisiones. ¿Cuántas? 18. Antier les explicaba a mis compañeros, somos 6 diputados, la ley dice que cada diputado puede integrar un máximo de 3 comisiones, pues bien sencillito, somos 6 por 3, 18 comisiones tendremos presencia el PT, de las 30 de dictamen que hay y los 5 comités, y pues bueno, buscaremos, con el respeto a todas las comisiones que tienen su grado de importancia, bueno, buscaremos incidir en las que quizá la carga de trabajo es mayor para que podamos también participar en la mayor toma de decisiones. Justicia. ¿Te gustaría estar, diputado? Justicia va a tener una fundamental por las reformas, gobernación, puntos constitucionales, presupuesto. Pues ya las dije. Déjales algo. Yo espero que hayan anotado mis compañeros. Que sepan quién las va a llevar. Bueno. No, esas Y son- también nos decías antes de iniciar el programa, pues les da la oportunidad de presidir también la mesa directiva. Así es, ¿no? estaremos en esta posibilidad de que alguna compañera o compañero del PT presida los trabajos. Es importante en muchos sentidos, no solo porque es la cara protocolaria del legislativo, sino porque es la representación jurídica. Luego, esta parte pareciera que es accesoria y no lo es. El Congreso tiene tantos temas en términos jurídicos, laborales, ya debe una parte importante del presupuesto en términos de laudos, porque todos los perdíamos. Qué chistoso, ¿no? No había un juicio laboral que ganáramos. Entonces hemos hecho algunas acciones como cambiar despachos laborales porque, oye, pues tú al trabajador que no te da resultados, pues le preguntas y si después de ese cuestionamiento no te sigue sin dar resultados, pues cambias, ¿no? Bueno, pues en el Congreso sucede algo parecido. Pues Sí, sí, y no tiene que ser. podía. Vamos a la pausa, regresamos enseguida, no se vaya, tenemos más. Estamos de regreso con todas y todos ustedes. Adelante, señor Tapia. No, pues, ¿cómo se siente el Partido del Trabajo? Ya regreso a la parte partidaria. ¿Cómo se siente el Partido del Trabajo luego de estos resultados? Y con la integración del Verde, que fue el actor novedoso, pero aún así el PT no deja de tener protagonismo. Aún bajo de este velo, de todas maneras, ¿cómo se siente el PT con lo que se obtuvo? Y ¿cómo advierten lo que será la ruta rumbo al 27? Y no me refiero solo al gobierno del Estado, me refiero a esta correlación con estos otros dos partidos frente a todo lo que va a estar por definirse. Bueno, el Partido del Trabajo tuvo un crecimiento a nivel nacional de casi 3 puntos por ciento, de más de 3.7 en la elección pasada, estamos arriba de 6.5 en este momento. Claro que nos sentimos que está un crecimiento importante, que debemos responder a lo que el electorado, la ciudadanía confía en el PT. Nos debemos de sostener en la línea sí o sí de la 4T. Hay un grave riesgo en los siguientes 3 años en Michoacán y 6 del gobierno federal para que podamos o concretar la confianza de los ciudadanos mexicanos o perder mucho. Yo creo que van a ser definitorios en muchos sentidos los siguientes años de gobierno, insisto, tanto a nivel estatal como en lo federal. Por eso debemos de ceñirnos a los valores, a los principios estos de no robar, de no mentir y no traicionar, y de denunciar y exhibir quien sí robe, quien sí mienta y quien sí traicione. Eso de entrada no es una advertencia, solo es una claridad del Partido del Trabajo para lo que vaya a suceder. Dice, pero En ese sentido. Y lo otro, bueno, el 2027 pareciera que hay quienes ya lo intentan apresurar
empiezan a hacer declaraciones, hoy cualquier reunión, café, fotografía, publicación en redes, pareciera ser una luz. Todo comunica. Todo Es que todo comunica, y más en diputado. política, ¿no? Todo comunica. El PT tiene una ruta muy clara. Lo que se vive entre estos dos grupos que se advierten en Morena, se vive en lo interno, ¿no? Lo quiero decir así. Vivirán, entiendo que en próximos meses, la renovación de su dirigencia nacional, después vendrá lo estatal, que Dios los agarre confesados, pero es lo que se vive al interior de Morena. El Partido del Trabajo tiene su propia vida orgánica y estamos fortaleciéndonos en esa parte. ¿Qué va a suceder al 27? Pues seguramente estaremos transitando en esta alianza que hemos hecho institucional con Morena. No sé qué decide el Verde, porque, bueno, luego decide algunas cosas distintas en cada elección. Lo que decida seremos aliados para poder transitar, pero el PT llegará, como lo ha hecho en otros procesos, pues con una propuesta propia, para que luego venga el proceso de medición o el proceso interno que definan ahí. Pero insisto, nosotros estamos caminando en la ruta del PT. A los compañeros, a quien será senador, que respetamos, apreciamos, hay buena amistad, a otro u otras aspirantes, de antier decían que podría ser mujer, no lo sé. Bueno, eso es lo que se vive en Morena, el PT vive lo suyo, y llegados los tiempos llegaremos a la mesa donde pueda establecerse con mucha claridad, con democracia, que va a encabezar este proyecto para el 2027. Pero con propuestas firmes también ustedes. Definitivamente. Señor. Diputado, ¿cómo calificarás el cierre de esta legislatura? Formas parte de ella, sí, seguramente hay aciertos, hay errores, pero tú tienes una nueva oportunidad que te ha conferido el pueblo de Mújica. Sí, bueno, pues a ver, insisto, todo lo que quedó pendiente de acá, que lastimosamente no logramos concretar en la 75, debe hoy ser la agenda prioritaria de la 76, y no como una herencia, porque luego no gusta, sobre todo en los gobiernos o en la función pública, todo lo que huela o se le parezca a lo anterior, a lo que estuvo antes de mí, no, quítalo, no lo quiero. No, sino que rescatemos, insisto, los temas que ameritan a favor de los michoacanos ser tratados, ser aprobados y que sean una realidad. Y bueno, en la siguiente legislatura, insisto, exigirá, demandará de nosotros la mayor responsabilidad, el más alto compromiso para que podamos sacar adelante estos temas. Hoy a mí me gusta que la función política y pública es esta famosa pecera o urna de cristal en la que el ciudadano desde afuera ve todo lo que acontece. Hoy no hay nada secreto, ni números, ni dineros, Nada ni permanece acciones. oculto. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Nada más tarda a veces poquito para salir a la luz. Sí, pero qué bueno que esto sea así, porque esto nos obliga. Y yo espero que esta legislatura actúe pues con base a la entrega que vamos a jurar el 14 de septiembre al mediodía, hacer siempre en bienestar del pueblo de Michoacán. Yo por último preguntarte, diputado, a estas alturas, con estos movimientos, ¿el Partido del Trabajo se convierte en el fiel de la balanza? Sí, lo intentamos ser, lo fuimos en momentos importantes durante la 75, siendo la cuarta fuerza política. Hoy, que estamos previendo ser la segunda fuerza política con 6 integrantes, bueno, tomaremos decisiones importantes. Quien coordine a la bancada lo hará con su voto ponderado en la Junta de Coordinación Política, y luego en el Pleno seremos, pues insisto, esta posibilidad de que se concreten temas materiales. Y el compromiso es ese, que siempre estemos a favor de lo que beneficie al pueblo de Michoacán, más allá de quien lo presente, y sin entreguismos ciegos, absolutos, totalitarios, a quien crea que es una bancada que será así. Que así sea, diputado, ¿eh? Ojalá. Lo vemos pronto, ¿no? Te vemos pronto. Seguro. Por estos lados, porque además, bueno, falta muy poco por estos lares, porque Sí, además, obviamente, yo me quedo con esta respuesta. Al ser el fiel de la balanza, también tendrán, como decía Héctor hace unos momentos, decía, bueno, ustedes van a acompañar en el segundo bloque a esta administración, que generalmente son muy complejas porque tienen, Claro. pues ya se acabó la luna de miel, ya hay deuda, ya hay... Y ya estamos viendo cómo Exactamente, ¿no? Tapando para lo que Sí, sigue. si hay un destapadero, imagínate nada más, ¿no? Entonces, te vemos pronto, diputado, ¿te Con parece mucho bien? gusto, y sigamos platicando de todo lo que hay alrededor de Michoacán y de todo lo que el Partido del Trabajo está proponiendo. Muchísimas gracias por Al tu contrario, presencia, gracias. señor.
Cerramos, hasta pronto. Pues muchísimas gracias, diputado. Nos vemos la próxima porque hay mucho de qué discutir y seguramente la próxima legislatura dará momentos clave para poder platicar y profundizar sobre diferentes temas. Gracias, Héctor. Gracias, Lupita. Diputado. Lupita, muchas gracias. Paisana y paisano. Paisano, de Gracias. paisano del diputado. Gracias. Bienvenido, paisano. Bienvenido, paisano. Gracias, señor. Gracias, señora Marín. Señores y señoras, muchísimas gracias. Les recuerdo, usted nos encuentra en todas las plataformas, en Canal 6 de Telecable, recuerde también en la radio. Ya sabe, también así es la noticia, lo puede encontrar con mi querido Chucho Marcha en todas las emisiones al interior del estado de Michoacán y en las plataformas digitales Exeni, Metapolítica, con Paul de Lupita Santa Cruz y todos juntos haciendo el búnker político. Hasta muy pronto.